Bienvenida, bienvenido nueva vez a mi canal. Hoy vamos a estar aprendiendo a hacer estas lindas servilletas de tela. Comenzaremos por crear nuestro patrón, que será un cuadrado que medirá 18 por 18 pulgadas. Esta medida ya incluye lo que son los márgenes de costura. Para que mi cuadrado salga perfecto, lo primero que hago es trazar una línea horizontal con la medida. En esta línea voy a escuadrar de esta manera. Y voy a trazar una línea vertical que medirá también 18 pulgadas. En este momento lo que hago es, desde cada uno de los extremos de las líneas, colocar la medida de 18 pulgadas, y donde me coincidan ambos puntos, entonces conecto las líneas. Lo importante aquí es que nuestro cuadrado quede muy bien, quede bien logrado, bien escuadrado, porque así también estará el tejido en nuestra servilleta. Te voy a compartir mi truco personal para que la servilleta siempre te quede perfecta. Esta es una tarjeta comercial, una tarjeta de presentación. Esta tarjeta mide 3 pulgadas y media por 2 pulgadas. En el lado que mide 3 pulgadas y media le vamos a hacer esta señal de doblez para luego ubicarlo en nuestra servilleta. Aquí mi tela está doble y voy a ubicar el patrón cerca del orillo de la tela. Colocamos alfileres todo alrededor y cortamos. Marcamos el lado revés de la tela. En este caso estoy utilizando tiza de color, tiza escolar. Doblamos la primera esquina de esta manera, con el revés hacia afuera. Ahora les muestro cómo vamos a utilizar esta tarjeta. La señal de doblez la vamos a colocar donde la tela está doblada, y la esquina de la tarjeta la vamos a hacer coincidir con el otro extremo donde quiera que coincida, y esta punta la vamos a doblar sobre sí misma, aquí en un mejor ángulo. Muy importante que esta esquina que doblamos quede totalmente sobre sí misma, sobre la línea, que no tenga ninguna inclinación. Lo mismo vamos a hacer en cada una de las esquinas. Recuerden que nuestra tela está con el revés hacia afuera. Una vez hemos planchado las 4 esquinas, vamos a marcar desde el doblez hacia arriba 1 pulgada y colocamos un alfiler. Estas marcas las hacemos en el lado revés de la tela.
Estaremos cosiendo desde la marca hasta el borde que está al doblez. Cosemos de esta manera las 4 esquinas. Debemos rematar en la marca donde está la pulgada. Ahora vamos a recortar un poco el excedente de todas las esquinas. Estamos dejando un margen de 1/4 de pulgada y también vamos a hacer un pequeño corte en la esquina que está al doblez. Así quedará nuestra servilleta con las puntas mucho más definidas. Abrimos los márgenes de costura. Fíjense que acá ha quedado en forma de punta. Abrimos con las uñas o con ayuda de una plancha. Ahora giramos. Con ayuda de un alfiler sacamos muy bien las esquinas. Ahora en los lados vamos a doblar. Estos deben medir 1,5 pulgadas. Si ustedes desean hacer la servilleta en otra medida, simplemente toman esa medida y le agregan 3 pulgadas, que serán los márgenes para los bordes, para los ruedos. Esto quiere decir que si desean una servilleta que mida 12 pulgadas, estarán haciendo un cuadrado de 15 pulgadas por 15 pulgadas. Ahora en este momento estoy doblando media pulgada hacia adentro, que es la media pulgada que dejamos un tanto suelta en el borde, y fijamos con alfileres. Cuando lleguemos a las esquinas, fíjense que los márgenes de costura estén abiertos y doblamos la media pulgada que ha quedado libre de esta manera. Miren qué bonita quedan las esquinas. Vamos a coser en nuestra máquina justo al borde, en el borde interno. Cuando llegamos a la esquina, hacemos que nuestra puntada coincida con la costura que tenemos. Levantamos el prensatela, giramos y seguimos cosiendo. Al finalizar, vamos a dar 1 o 2 puntadas sobre nuestras puntadas iniciales. Ahora estoy rociando con un poco de agua con ayuda de un atomizador y planchamos muy bien. Nuestra servilleta está lista. Espero que hayan disfrutado de este tutorial.